Hola, hola, este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Muy bienvenido a los cursos de capacitación ministerial en vivo desde la ciudad de Nueva York. Hola, soy el hermano Juan Córdoba. Sirvo a la congregación del Cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York. Me da mucho gusto saludar a nuestra querida hermana Rosy Moreno desde Texas o Texas, Estados Unidos de Norteamérica, y yo me encuentro en el condado de Queens, en la ciudad de Nueva York. Me da mucho gusto saludar a todos y a todas para comenzar esta clase que hoy vamos a concentrarnos. En la clase estoy alternando la clase de los profetas de Israel, clase número 6, una clase muy interesante. Yo primero necesito la ayuda del Todopoderoso. Yo quisiera pedirle a ustedes, los que están en línea, a la hermana Rosy, a la hermana Maritza, que entreguemos este propósito por ustedes dos, principalmente. Ustedes dos son fieles colaboradoras de este ministerio. Y yo no tomo esto como una clase por el internet, yo tomo esto como un compromiso serio que va a repercutir, aun cuando ya yo no esté en el planeta Tierra, ustedes, a través de los tiempos, quién sabe lo que Dios pueda hacer, porque es su palabra, no es mi palabra, es su ministerio, no el mío. Yo bendiga a la hermana Mercedes Jiménez. Así es que vamos a orar. Buen Dios y Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. En esta hora nos allegamos a ti, al trono de la gracia, para pedirte tu ayuda en lo que hemos de compartir en esta clase. No conozco la dirección de la manera que va a ser desarrollada esta clase. En parte hablo, en parte comparto. Todos, absolutamente todos, necesitamos aprender y desaprender. Padre, ayúdanos, Señor, danos sabiduría y entendimiento, que podamos, Señor, verdaderamente apreciar, atesorar, amar tu palabra. Amar tu palabra nos lleva a amarte a ti apasionadamente, Señor. Oh, Señor, en todo, al final de todo, en el juicio final, todo se va a resumir en cuánto te hemos amado. Me amas más que esto, le dijo el Señor a Pedro. Señor, enséñanos a amarte. Saca de nosotros lo trivial, lo temporal, lo mundanal. Da gracia, da tu ayuda. En el nombre de Jesús, amén. Hermana Olga, bienvenida, querida hermana. Bendiciones a todos y a todas. Este curso de los profetas de Israel, que tiene más de 30 lecciones, no recuerdo, es importante. Lo que estamos haciendo en estos cursos es que estamos dando un panorama, yo diría, bastante sustancioso de toda la Biblia. Estudiamos el Pentateuco, los primeros 5 de la Biblia, estudiamos los llamamientos de Dios, estudiamos el tabernáculo, como si fuesen un rompecabezas, un engranaje, y en todo, naturalmente, aparece de una u otra manera la persona majestuosa de nuestro Señor Jesucristo. Dígame, si no se ve a Cristo al estudiar la Biblia, no se ve a Cristo, el error a veces de los predicadores, ellos hablan, yo entre ellos en el pasado, David con una onda pequeña, David mató a Goliat. Yo recuerdo ese corito en el Ecuador Dominicano. O el héroe es David. David mató a Goliat con una onda pequeña. ¿Usted entiende, hermano? Usted se da cuenta cómo este perverso corazón se desvía de quitarle la gloria a quien a que le pertenece la gloria. Y esto, Dios tiene que obrar en el corazón de la iglesia, quitarle esa mentalidad yo-céntrica. Y que, como dice, que para que en todo Teodeo
el Señor sea glorificado. Cuando escucho un predicador, afino mi oído y del momento que comienza a hablar de otras cosas, lo siento, le digo, ya de ese plato comí yo por mucho tiempo, paso al plato. Es importante tener discernimiento. Posiblemente de un curso después que se llama discernimiento espiritual. Bien, vamos al propósito. Me gustaría, vamos a iniciar. Tiene tu Biblia, ¿verdad? ¿Con qué escribir? Algo para anotar, alguna nota, alguna pregunta que les surja. Ustedes no hacen ninguna pregunta, yo me sorprendo. Parece que están entendiendo. Usted puede preguntarme privadamente, yo no puedo contestarle aquí. Hermana Ramos, bienvenida. Pero yo entonces, usted hace una pregunta, entonces, si yo no puedo contestarle en vivo, como ahora, entonces yo puedo contestarle privadamente. Me gusta ser un pastor accesible, no solamente del púlpito que me vean predicando y ya se acabó, no, accesible. Que pueden hablar conmigo, podemos dialogar. Eso me gusta hacer con los hermanos y todo. Bien, amados, aquí en Jeremías, en el capítulo 7, el tema de hoy es una vista panorámica. Vamos a hablar de una vista panorámica. Ya ustedes van a ver lo que tienen que ver. Todavía no hemos estudiado ninguno de los profetas. Ustedes pueden entender, amados, que para poder edificar una casa se necesita profundizar y cavar profundamente. Estamos poniendo los primeros pilares, estamos mirando diferentes aspectos para luego, cuando hablemos de ello, poder tener un trasfondo histórico, cultural, y tenemos que entrar en esos detalles. Ese es el propósito. Aquí en Jeremías capítulo 7, versículo 25. ¿Están conmigo, amados? Yo quiero que le prestemos atención a este texto para introducir la clase. Dice aquí, desde el día, déjame leer el contexto. El contexto, Jeremías 7:23, para poder tener la idea. Mas esto les mandé, esto es Jeremías hablando, diciendo, Jeremías aludiendo a lo que Dios le dijo, mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y será vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os haya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la fuerza, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todo, escuchen bien, y os envié todos los profetas mis siervos, los profetas de Israel, todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, profeta tras profeta, profeta tras profeta. Yo estuve estudiando que en la Biblia se menciona 88 profetas. 88 profetas. Naturalmente nosotros no lo conocemos o no tenemos idea porque no son muy conocidos. O escuchen bien. Os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Que ustedes pueden ver. Una larga fila de esa nobleza llamado los profetas de Israel. Lo dice también en Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, ¿recuerdan? En estos posteros días nos habla por el Hijo. Gusto verte, hermana Raquel Martínez. Hacía días que no te veía. Bendecida, hermana. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien ha constituido heredero de todo. Okay. Vamos ahora aquí al primer punto principal, introduciendo el tema,
Yo quisiera que usted vea esto. No, déjeme entonces, déjeme no presentarle esto para que no se me desubique. Porque si le pongo, ya yo conozco en pedagogía, los estudiantes, si usted le pone algo y comienza a concentrarse en muchas cosas escritas, y prefiero compartirlo y luego mostrárselo, usted tome nota. Usted puede tomar nota mientras yo hablo. El primer punto, esta clase la vamos a desarrollar a través de 3 puntos principales. El primer punto principal es generalidades. Generalidades. Y ya he introducido el tema hablándole de Jeremías 7:25. Le hablaba del número de los profetas en esas generalidades que se cree. A una lista, usted puede, es un hecho que en la Biblia se menciona 88 profetas. 88. Aunque solamente salga, hay personas que usted lo ve que aluden una sola vez, bueno, es profeta, profetizó de parte de Dios. Pero esos profetas no escribieron nada y por ende sus profecías, lo que ellos dijeron, sus oráculos, sus predicciones, sus reprensiones, no están registradas. El Espíritu Santo, que es el supervisor, el Espíritu Santo, que es el supervisor de las Escrituras, él se encargó de, por ejemplo, bienvenida a la hermana Margarita, mi esposa, desde su trabajo. El Espíritu Santo se encargó de seleccionar cuáles profetas serían profetas escritores. Entonces tenemos, algunos creyentes no conocen este dato. No creen que solamente está Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel, y luego Oseas, Amós, Abdías, Jonás, etc. 4 y 12, 16. No. La Biblia menciona 88 profetas. Por eso es, yo reitero, hay que estudiar, hay que dar página a la izquierda. Hay que investigar para que uno se pase repitiendo cosas. Hay que investigar las cosas, hermano. Dios no premia la ignorancia. Entonces sabemos que los profetas se relacionaban con los sacerdotes, por ejemplo. Los profetas se relacionaban con los sacerdotes porque los sacerdotes están encargados en lo que tiene que ver con la adoración, el culto, la parte ritual de Israel. Nosotros no conocemos este tipo de formación en un pueblo. El pueblo de Israel era gobernado por Dios en todos los aspectos. Tenía, por ejemplo, en los aspectos espirituales o rituales, tenían el templo o el tabernáculo o el santuario. El gobierno, los reyes eran escogidos en muchas ocasiones por Dios. Los reyes oían, sabían y también estaban conscientes del ministerio sacerdotal. Y los profetas le daban mensaje a los reyes. Por ejemplo, Samuel, cuando se unge a David y se unge a Saúl, Samuel lo hizo. Cuando se reprendió a David por su pecado con Betsabé, Dios envió al profeta Natán. O sea, que no es como ahora, el gobierno está por allá, ellos hacen lo que quieren, yo soy católico, hacen ellos no tienen nada que ver, nada de Dios para ellos. Todo lo contrario, cuando un gobernador menciona a Dios, quieren apedrearlo. Pero en ese tiempo no es así. Entonces había esa relación entre los reyes, los sacerdotes y los profetas. Trabajaban al unísono. Muchas veces, si los reyes eran perversos, ellos no querían oír la reprensión de los profetas. Como por ejemplo Acaz. En un momento dado dice, no, este hombre solamente me habla lo malo, me dice lo malo. Yo no quiero oírlo. Yo quiero uno que me diga que me diga cosas buenas. ¿Ok? Entonces,
tenemos nosotros profetas que no escribieron nada. Por ejemplo, el profeta Elías, el profeta Eliseo, ¿me doy a entender? Fueron profetas de Dios. Pero nosotros no tenemos el libro de Elías y él profetizó. ¿Usted entiende? Entonces tenga muy consciente que no solamente están los profetas escritores y los profetas que no escribieron. Segundo punto, vamos a entrar entonces a un resumen histórico. Creo que ahora sí le puedo mostrar esto. Usted lo puede ver ahí. Haré lo mejor que pueda para que usted pueda verlo. Estoy en esta parte de aquí que yo he compartido. Esta es la parte introductoria, Jeremías 7:25. Creo que se ve porque yo lo puedo ver. Tenemos aquí entonces el resumen histórico. Por ejemplo, antes de la monarquía, ¿qué significa la palabra monarquía? ¿Qué significa monarquía? Un monarca. Saúl, David, Salomón, los reyes, un monarca. Antes, ¿quiénes fueron esos profetas? Tenemos aquí, si ustedes lo pueden ver aquí, lo pueden ver. Tenemos aquí a Abraham, Moisés, ahí está la cita bíblica, María, Josué, que profetizó, Débora, la profetisa, uno que es llamado cierto profeta. ¿Se da cuenta? No menciona el nombre, pero dice cierto profeta. Si dice cierto profeta, es un profeta de Dios. O sea, Dios no le da más, ¿cómo le puedo decir? Lo que avala, lo que autentifica a un profeta, no es cómo se llama, no es cuándo profetizó, si fueron 66 capítulos, como dice, no. Es que fueron voceros de parte de Dios. A veces Dios necesita hablar mucho para que el pueblo entienda. A veces Dios habla muy poco. Bienvenida, hermana Mora. Entonces, tenemos aquí Débora, la profetisa. Ella no escribió, pero lo que ella hizo en el libro de los jueces, creo que Jueces 5, ahí está su profecía, cómo ella se levanta, cómo Dios la levanta para libertar al pueblo de sus enemigos. Tenemos nosotros aquí a Samuel. Tenemos también aquí un grupo de los profetas. Yo no voy a leer eso porque me tomaría mucho tiempo. Por ahí está la cita bíblica, hermano. Aproveche ahora. Haga lo que usted pueda hacer, un screenshot, lo que usted quiera hacer. Ahora sí voy a leerle. También tenemos los profetas. Déjame ver si lo engrandezco aquí. Eso es antes de la monarquía, ¿lo ves? Tenemos, déjame ver cómo yo lo hago. Sí. Aquí está. Durante la monarquía. Durante la monarquía. Durante la monarquía significa cuando Israel sale del cautiverio egipcio. Luego entran a la tierra de Canaán. Luego piden rey. Dios le da a Saúl. Le da a Saúl, que era un rey según el corazón de Israel. Alguien pregunta esto y dice, pero hermano Juan, pastor, si Dios lo estaba guiando, ¿para qué ellos quieren rey? No es la voluntad de Dios que tuvieran rey, sí era la voluntad de Dios que tuvieran rey. Dios conoce que el hombre vive de las apariencias. Dios conoce que el hombre es dado lo que ve. Dios entiende eso. Entonces, siendo que Dios es invisible, Dios da instrucciones en el Pentateuco y le dice,
cuando ustedes escojan rey y le dice, de esta manera lo van a hacer, y le da las instrucciones. Pero el pueblo de Israel se precipitó, se adelantó. Y ellos dijeron en 1 Samuel 11, danos un rey como tiene las demás naciones. Ahí fue el pecado. No puede ser igual como tienen todas las demás naciones. No puede ser donde va Vicente, va la gente. Tiene que ser un rey conforme a los criterios divinos. Un rey temeroso por Dios, un rey que conozca la Torah o que conozca la escritura, el Tanaj, como llaman ellos, que conozca la Biblia, que conozca la palabra de Dios, porque una de las primeras cosas que hacían los reyes de Israel cuando iniciaban su reinado era que ellos tenían que escribir a mano, escuchen bien, los primeros 5 libros de la Biblia. Trate usted de hacer eso hoy. Aún ahora ¿qué tiempo le toma? Tomar desde Génesis y escribirlo, eso tomaría, yo no sé, un año, yo no sé cuánto tiempo, con el fin de que ese rey pudiese empaparse de la palabra de Dios, conocer los principios éticos, morales, gubernamentales, para que esos reyes pudiesen regir al pueblo de Dios. Porque sin visión, sin conocimiento, el pueblo perece. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que déjeme leerle, ubíquese conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 21. Tiene la Biblia a mano, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 21. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 10. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 10. Dice, habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, habló pues Jehová por medio de los profetas diciendo, disculpe, la finalidad de ese texto es poder mostrar que Dios habla por medio de esos profetas. Entonces aquí, durante la monarquía, tenemos aquí los tiempos en que ellos profetizaron. Ustedes ven aquí, esos puntos que estoy aquí viendo aquí. ¿Ok? Tiempos en que profetizaron. Tenemos en tiempo de David, tenemos a Natán, Gad y Sadoc. En tiempo de Jeroboam, tenemos un varón de Dios, un viejo profeta. Mira, hermano, lo calificativo. Un varón de Dios, un viejo profeta. No dice el nombre. Eran profetas. Eran parte de esos 88 profetas que mencionan la Biblia. Si usted no lo sabía, 88 profetas mencionan la Biblia. Y, por ejemplo, estos profetas fueron usados por Dios. A veces solamente conocemos un incidente en que Dios los usa. No obstante, como era palabra de Dios y profetizaron y fueron enviados por Dios, son llamados profetas, como digamos el gran profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etc. ¿Me explico? Eran profetas de parte de Dios porque el Espíritu de Dios venía sobre ellos. ¿Okay? Bienvenida, hermana Ponce. Entonces, tenemos los tiempos de Roboam, a Semaías, tenemos a Azarías, en tiempo de Baasa, esos son reyes, a Jehú, en tiempo de Josafat, tenemos a Hazael y Eliezer, en tiempo de Acab, ya ustedes saben, ahí usted conoce más de Acab. ¿Quiénes eran? Eliseo, el profeta, y a Miqueas, en tiempo del malvado rey Acab, que su mujer era Jezabel. En tiempo de Joás, tenemos a Zacarías. Ahora bien, yo quiero leer con ustedes estas escrituras que están aquí. Ustedes ven esa escritura, ustedes lo ven ahí, ¿verdad? Segunda de Reyes 2:7. Y esos versículos, es importante que nosotros leer esos versículos.
Ok. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 7. Por favor, hermano, vamos a ser disciplinados. Y si usted a dar la bienvenida a Joselos, vamos a ser amados, disciplinados y amantes y reverencial con la palabra de Dios. Esto no es palabra de hermano Juan Córdoba, no, esto es palabra de Dios. Y nos ubicamos en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 7. Y dice, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Hijos de los profetas, que aparentemente eran hijos de los profetas, y aludimos que ellos, algunos de ellos, no todos, también tenían el don profético. Ahora, en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38, dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, con Eliseo. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas. Versículo 43. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, dad a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Es decir, milagros. Dios multiplica, Dios usó a estos profetas dice que había una hambre grande, ¿verdad? Entonces usted se supone que si hace una olla, 100 hombres no pueden comer, hermano. ¿Qué significa? ¿A qué le recuerda esto? La multiplicación de los panes y los peces, que había poca provisión y Dios. Es decir, que ellos se comieron, dice, es más, y note usted que siempre sobra. Sobraron de los 5 panes y 2 peces. ¿Qué es lo que indica? Que Dios es súper abundante. Ahora, esa sobra no se bota. Nosotros, yo personalmente, mi esposa sabe, es un gran desperdicio tú coges la provisión de Dios, ponerle en la nevera, ya yo comienzo allí, botarlo y tirarlo en el zafacón. ¿Usted cree que eso no es pecado? Tomar la provisión de Dios y simplemente lo que hay que hacer es ser sabio y preparar lo que uno se va a consumir y no coger la provisión de Dios, la comida, y lanzarla al zafacón cuando millones anualmente mueren por esa comida que usted bota el zafacón. Pero los cristianos no están conscientes de eso. Y eso no es que tú eres tacaño, es que tú eres esto, que a ti no te gusta gastar. No, eso no es que ser tacaño, es ser sabio y no desperdiciar la comida que Dios nos da. Dios le dijo que no se pierda nada, le dijo. ¿Y usted cree que esa sobra, lo que sobró ahí, eso lo echaron al zafacón? No, eso es provisión de parte de Dios. Del momento que Dios, la importancia de la renovación del entendimiento, para que dejemos de pensar con una mente carnal, natural, y no tener una mente espiritual. La provisión de Dios no se desperdicia. Y todos en eso nosotros hemos pecado. Hacemos mucha comida, creemos que no se va a dar, y para el zafacón que va. El que tenga oído para oír, oiga lo que está diciendo esta palabra en estos momentos. Okay. Tenemos entonces estos profetas. Ahora bien, ahora entramos nosotros a los profetas escritores. Estos que están aquí, muchos de ellos eran profetas. Yo hice una pregunta una vez en una clase y le dije a los hermanos, se la voy a hacer a ustedes, ¿cuál es el primer profeta que Dios menciona en la Biblia por nombre? Por nombre. Nadie pudo responder. Porque nadie puede pensar que Dios llamó a Abraham profeta. Cuando tomó la mujer de Sara, el monarca, y Dios le dijo, deja a su mujer
porque es casada, porque él es profeta. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? ¿Profetizó? No. Pudo interceder para que Dios no matase a ese malvado, que se tomó la mujer de Abraham. Y Abraham tuvo culpa también porque dijo que era su hermana. Esto es importante que se entienda, familia. La gente cree que el profeta, profecía, 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 profecía. ¿Dónde está la profecía de Abraham? Y Dios lo llama profeta. Entonces, cuando uno interpreta la Biblia, está lo que se llama la ley de la primera mención. Los hermanos de la Iglesia del Cuerpo de Cristo conocen esto, seguramente ustedes. Eso significa, ¿cuál es la primera vez que se menciona profeta en la Biblia? De esa primera vez, lo que dice de ahí se desprende todo lo que se va a decir de los profetas. Entonces, yo entiendo por eso que un profeta no necesariamente tiene que estar profetizando. Eso es parte de su ministerio, es traer mensaje de parte de Dios. Mensaje de parte de Dios. ¿Hay profetas hoy en día? Bueno, hay mensajeros de Dios. No diría que hay profetas como de la talla, del calibre de los profetas del Antiguo Testamento. Yo en mi página tengo un montón de profetas y profetisas que se autodenominan así. Ellas se llaman profetas. Yo quisiera ver qué es lo que hacen con ese ministerio. Si están intercediendo, si están profetizando, ¿qué es lo que hacen? ¿Entienden lo que estoy hablando? Entonces, eso está por todas partes. El hombre dándose títulos, dándose nombre y demás. Bien, vamos ahora a entrar a los profetas escritores. Yo quiero que subir conmigo a Jeremías, capítulo 30. Profeta Jeremías, capítulo 30. Vamos a leer estos versículos. Jeremías 30, del 1 al 2. Dios bendiga a la hermana María González. Bienvenida. Estamos en la clase número 6. Si usted se perdió de una de estas clases, contacte a la hermana Marisa Escalera, que ella está en línea. Ella se la puede enviar, ¿verdad? Por un mensaje. Ya estamos en el sexto clase. Ya iniciamos la clase de ministerio práctico. Y ayer compartí la segunda clase. Aquí en Jeremías capítulo 30 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. ¿Me está entendiendo? Aquí viene profetas, escritores. Todo lo que mencionamos atrás eran profetas, pero no eran escritores. Es bueno que usted sepa hacer esta distinción. Estos son los profetas escritores. Aquí tenemos Jeremías. Dios le dice, mira, cogen un libro, todo lo que yo te dije, escribe en un libro. Versículo, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, reino del norte y reino del sur, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Esto es muy cierto. Escríbela. ¿Sabe cómo ayudó eso a entender? Ustedes recuerdan cuando Daniel estuvo ayunando 21 días y estaba intercediendo. Y él se encuentra precisamente con el pergamino del libro Jeremías. Y quería saber y hace pregunta. ¿Cuándo será que el pueblo iba a regresar del cautiverio de 70 años que está en Jeremías 25 y 29? ¿Cómo fue que le vino la luz a Daniel? Porque Dios le dijo, escribe. Y él pudo leerla. Y luego dice, eran 70 años de cautiverio, el pueblo iba a regresar. Ok. Cuando entremos a Daniel, vamos a entender un poquito más de eso. Ok, entonces, tenemos aquí esa parte. Los profetas escritores.
Creo que no se ve muy bien, pero usted me disculpa, no sé si es... Yo necesitaría un técnico aquí o alguien que me ayude para que yo pueda resolver esto, que se ve tan claro. Si alguien tiene una idea de cómo ponerlo más oscuro, me ayudan, hermanos y hermanas. No sé si hacer un trasfondo negro, no sé. En esto yo soy un novato, hermano. Yo hago lo mejor que puedo. Okay. Tenemos aquí los profetas escritores. Profetas del siglo IX. Tenemos a Abdías, profeta menor, llamado menor. Tenemos a Joel. Joel habla de el derramamiento del Espíritu Santo en el capítulo 2, ¿verdad? Tenemos los profetas del siglo VIII. Ahí están Oseas, que es llamado un profeta menor. Tenemos a Isaías, que es Miqueas y Jonás. Ustedes pueden ver que ellos eran contemporáneos. Si menciona que en el siglo VIII estaba Oseas, que es un profeta menor, se llama profeta menor, no era que eran joven, eran porque sus libros son más pequeños. Profetas mayores, que sus libros son muy voluminosos, grandes. Por ejemplo, Isaías tiene 66 capítulos, pero Abdías creo que tiene un solo capítulo. ¿Me debe entender? Entonces, menores eran que escribían menos, eran pequeños. Los mayores escribían más. Tenemos entonces en el siglo VII a Nahum, ese era un profeta menor. Jeremías, profeta mayor. Tenemos a Sofonías, profeta menor. Tenemos a Habacuc, profeta menor. Tenemos ahora los profetas del exilio. ¿Qué significa los profetas del exilio? Los profetas del exilio eran los profetas que Dios usaba cuando Israel, el reino, primeramente Israel era un solo reino. Las 12 tribus estaban, usted lo puede ver en los mapas bíblicos. Todo era un reino, bajo el reino de Saúl, David y Salomón. Por causa de su pecado, Dios dijo proféticamente que lo iba a castigar y que iba a dividirlo y lo iba a esparcir por todas partes del mundo. El reino del norte, las 10 tribus perdidas, que todavía están perdidas, pero Dios sabe dónde están. Esas 10 tribus, en el año 722, los asirios vinieron y se llevaron gran parte de esas tribus y están esparcidas por todas las partes del mundo. Por eso se sabe históricamente que muchos españoles son descendientes directamente de una de esas tribus. O sí, se puede comprobar históricamente y aún genéticamente. Pero no solamente los españoles. Dígame usted, si esas 10 tribus toman barco y son descendientes, ¿ok?, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, descendientes de las tribus, y fueron esparcidas por todas partes del mundo, ¿qué significa eso, amado? Que esos descendientes israelitas se mezclaron con África, con el otro, con el otro, con el otro, con el otro, en todas partes del mundo. Humanamente hablando, es imposible detectar quiénes son. Genéticamente hablando, hoy, debido a la ciencia, se puede comprobar la descendencia de judíos. Entonces, lo que Dios escribió para el pueblo de Israel proféticamente se aplica a esas personas que fueron esparcidas, aunque no conozcan el idioma, no conozcan su origen, eso es irrelevante. Dios conoce quiénes son esas personas y muchas cosas de la Biblia se aplica a ellos. Eso Dios lo conoce y Dios en su soberanía. Dios no tiene que buscar a Google para investigar nada. Él en su soberanía conoce en cada parte del mundo dónde se encuentran ellos. Ellos, la tribu del norte, esas 10 tribus, nunca regresaron. Pero en el año 586, las 2 tribus de abajo del sur, donde está Judá, Jerusalén,
ellos fueron tomados en el exilio de 70 años. Durante esas deportaciones, Dios no abandonó su pueblo. ¿Qué hacía Dios? Dios se les enviaba palabra por los profetas, los que estaban en el reino del norte, los que estaban en el reino del sur. Ellos estaban en exilio, en cautiverio. Entonces, los que estaban en exilio, por ejemplo, Dios le mandaba a Daniel y Ezequiel. Daniel y Ezequiel fueron llevados a Babilonia. A Babilonia fueron llevados ellos durante esos 70 años. Y ellos estando en cautiverio, el Espíritu del Señor vino sobre ellos y ellos profetizaban. Es bueno que usted entienda que cuando usted lee el libro de Daniel, por ejemplo, él estaba en cautiverio, usted lo sabe. La profecía que le dio a Nabucodonosor, las 7 vacas, ¿cómo es? La estatua de Nabucodonosor, etcétera. Ezequiel, cuando está junto al río Quedar, Ezequiel 1, también Dios le da profecía. Ahora, esto quizá para ustedes, eso es un poquito complejo y no tienen entendimiento completo. Pero recuerden que solamente estamos poniendo el fundamento, porque vamos a estudiar cada uno de esos profetas uno por uno. Los 4 del Antiguo Mayor y los 12. Pero es necesario entrar en todo esto preliminar, tener base para luego poder hablar y compartir con ustedes. Los profetas después del exilio, aquí, es decir, cuando ellos regresaron, se cumplen los 70 años y ellos regresan a reconstruir los muros, regresan a reconstruir el templo. ¿Quiénes fueron esos profetas? Ageo. Edificar el templo, subir al monte, traer madera y edificar la casa. Y ellos decían, no ha llegado el tiempo de edificar la casa de Jehová. ¿Ustedes recuerdan esa parte? Pero la casa de ustedes está muy artesonada. Es como el creyente que está muy interesado en sus cosas materiales. Se preocupa mucho por su salud física. Tengo que ir al médico. Constantemente está en el médico. Hasta estornudan y ya creen que tienen COVID. Pero en cuanto al espiritual, que es lo más importante, a veces nos descuidamos, querida familia. No descuidemos nuestra vida espiritual, por favor. Zacarías y Malaquías. Entonces, ahí tenemos nosotros. Este es el panorama de esta clase. Creo que lo vamos a dar ahí. De los profetas de Israel. Hago un paréntesis y quiero recordarle que aquí estamos estudiando también el curso Ministerio Práctico. Clase número 1, Principios fundamentales del servicio divino. Ya la dimos. Usted no lo ha escuchado. Está en esta página que usted está viendo esto. Usted solamente tiene que ir hacia abajo. Usted lo va a encontrar. Ayer dimos como sirviendo como hijos a su padre. Esa clase a mí me impactó mucho. Personalmente. La tercera clase será oficio o servicio. Oficio o servicio. Así que, querida familia, quiero invitarle que a yo cerrar esta clase en el día de hoy, que por favor usted comparte el contenido. Si usted tiene alguna pregunta sobre algo que he compartido, que usted no entiende algo, a una hermana a veces, privadamente, yo encuentro preguntas. Y con mucho amor, tomo el tiempo y yo le contesto la pregunta lo mejor que yo pueda. Si yo no sé, si no conozco la respuesta, yo trato de investigar. Si son cosas que son dadas a especulación, que no hay una respuesta contundente, yo simplemente digo, esto es lo que yo opino, basado en el conocimiento que yo tengo. Pero eso no significa que ningún maestro, pastor o alguien lo sabe todo. El único sabio Dios, me gusta esa expresión, el único sabio Dios, que Dios sea glorificado. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente quiero agradecerte por esta oportunidad que me ha concedido de compartir esta sexta clase de los profetas de Israel. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús.
Amén. Que Dios les bendiga a muchos, amados. Que disfruten este fin de semana. Los hermanos de la iglesia local Cuerpo de Cristo, esta noche a las 7 estaré en nuestra clase de discipulado y pensaré en un tema, o si no, un tema que ustedes puedan poner. Que Dios les bendiga, compartan el contenido para que la palabra del Señor siga moviéndose en todo el planeta. Estos cursos, el Señor lo permite, está llegando a muchas personas en diferentes lugares. Y yo solamente le glorifico y le doy gloria a Dios y le agradezco a ustedes vuestras oraciones. Le pido que me oren por mi estado de salud. Ahora mismo voy a ir al médico porque es un asunto que tengo que tratar. Pero el Señor está en control de absolutamente todos. Un abrazo muy, pero muy cariñoso a todos, de todo corazón, a cada uno de ustedes. Que pasen buen fin de semana.